llegó con alegría Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. En esta feria virtual, la niñez y juventud, su talento y reflexión nos van a compartir. Su mensaje es vital, nuestras vidas cuidarán. El agua potable ya sabemos valorar. Ya llegó con alegría Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. Muy buenos días a todos, mi nombre es Aquiles Reina. Es muy importante poder darles nuevamente la bienvenida a una de las actividades programadas el día de hoy en el marco de la Feria Virtual Expo Agua Educativa SUNAS 2022, que, como ustedes ya saben, ha iniciado el día de ayer y que continuará hasta el 4 de diciembre con diversas actividades en foros, talleres, y el día de hoy no olvidar, por favor, contactarse, comunicarse a través de nuestros canales de información de esta Expo Agua, también en nuestras redes sociales, YouTube, para que puedan ser partícipes de la ceremonia de premiación de los estudiantes ganadores de nuestra 9ª edición del concurso escolar nacional. Agradecer en esta oportunidad por su participación como tallerista al licenciado Anthony Johnson Javier Napa. Él es comunicador de profesión, que ha trabajado en diversos medios de comunicación televisivos y de prensa. Es docente universitario hace más de 7 años en escuelas de ciencias de la comunicación de diversas universidades, como la Universidad César Vallejo, Universidad Tecnológica de Perú y Universidad Privada del Norte, y actualmente es coordinador de responsabilidad social de la Universidad César Vallejo. Anthony, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al ente regulador SUNAS y gracias a todos los participantes por unirse a esta causa, ¿no? Qué importante y qué trascendente tiene que ser para nosotros este recurso hídrico, ¿no? Y hay que recordarlo siempre, con todos los mensajes que nos brinda SUNAS y con todas las buenas prácticas, sobre todo que año a año ellos siempre realizan. Bien, ¿qué les parece si comenzamos, verdad, estimado Aquiles? Hoy para el taller tenemos algo fundamental. Eh, en particular, yo quiero pues que por ahí no sé si se puede realizar participaciones, ¿no? No sé si hay la posibilidad que algunos dejen mensajes o puedan trabajar junto conmigo, porque la idea de un taller es que ellos también participen, así que quisiera de esa forma que cualquier duda, cualquier pregunta puedan realizarla. De todas maneras, para mí va a ser súper importante ello. Bien, hoy voy a hablar justamente de algo muy peculiar, ¿no? Y por cierto, que tiene que ver con uno de los del concurso, forma parte también del concurso. Entonces, qué mejor que hablarles de los cuentos, ¿verdad? De los cuentos, estos cuentos que a veces decimos, ok, yo he puesto, pues yo he realizado un cuento, yo he sido partícipe o yo he leído en todo caso un cuento, pero nunca me he atrevido a escribirlo, tal vez, ¿no? Nunca me he atrevido a tal vez comenzar un cuento para de esta manera dar a conocer algo o a alguien, ¿no? Porque los cuentos prácticamente nacen de esa perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que quieres contar tú? ¿Cuál es tu idea? ¿De dónde sale tu inspiración? Hay muchas fuentes de inspiración que pueden ser parte de la realización de un cuento. Pero para eso, y por eso les decía, no sé si va a haber la posibilidad tal vez que ustedes puedan ayudarme a comentar sobre todo. No sé si lo dejo por el chat y ellos van a tener la posibilidad de escribirlo. A ver, me confirman. Voy a dejarlo por el chat, ¿de acuerdo? A ver si me confirma nuestra coordinadora, tal vez, si va a poder ser así.
De repente para comenzar esto algo dinámico, me confirman si es que ellos van a poder tener o pueden tener la posibilidad de unirse, porque quiero saber en particular para ellos o para los que nos acompañan esta mañana, ¿qué significa un cuento, no? ¿Qué es para la gente un cuento? ¿Qué son para los niños, para los jóvenes un cuento? Con una sola palabra, con dos palabras, basta y sobra como para tener en cuenta ello. No sé si se puede realizar ello. A ver, me confirman, por favor. ¿Podrá hacerse Aquiles ello? De repente, a ver. O si no, avanzamos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ese enlace, en ese enlace quiero que la gran mayoría que hoy está conectado o conectada me pueda decir para ellos qué significa un cuento. Y yo lo voy a visualizar. Entran a ese enlace de manera inmediata y quiero saber para ustedes qué significa un cuento, ¿no? Con dos palabritas basta y sobra para tener un poco la perspectiva de lo que conocen ustedes o de lo que tal vez tienen como idea, ¿correcto? Tienen como idea. Para mí podría ser de mucha ayuda para que de esta manera comencemos este taller, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es un cuento finalmente? ¿Qué es un cuento? A ver si los participantes nos pueden ayudar para que de esa forma nosotros sepamos cuál es la apreciación que tienen ustedes respecto a lo que yo estoy comentando. ¿Qué puede ser un cuento? A ver, vamos a esperar unos segunditos entonces. De repente con esa idea para partir y de aquí tengamos en más otras apreciaciones respecto a cómo realizar un cuento, ¿no? Así que los espero, comenten por ahí, pongan dentro de este enlace, ustedes pueden ingresar y de manera inmediata dejan su mensaje. Con dos o tres palabras basta y sobra para saber qué es un cuento para ustedes, ¿no? Con eso deberíamos arrancar para tener una idea qué es lo que se imaginan, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginan respecto a un cuento? Vamos a ver si tenemos esa posibilidad, ¿correcto? Para hacer de esta manera algo más dinámico y conocer un poco más la apreciación que tiene la gran mayoría de ustedes. Nuevamente dejo el Menti entonces para que ustedes puedan participar esta mañana, ¿ok? Entonces, la idea es comenzar por ahí porque eh, de todas maneras a veces pensamos muchísimas cosas, ¿no? De lo que significa un cuento. De repente hemos leído algunos muy clásicos, de repente hemos leído algunos pues que tienen una fuerza diferente, que tienen tal vez una lectura mucho más compleja. Entonces, a partir de ello tenemos que buscar diversas alternativas, ¿no? Diversas alternativas en ese aspecto. Entonces, bueno, hay algunos, a ver, entonces vamos a esperarlos. Pero ¿qué es un cuento en realidad? ¿Qué es un cuento en general? ¿Correcto? En realidad, un cuento, de todas maneras, trata de ser una historia, ¿correcto? Hay que partir de ese instante. Es toda una historia la que se plasma obviamente, no podría decir que es un relato tal cual, porque un relato tal cual podría ser, a ver, tú sales de tu casa, te vas a la escuela, relátame eso. Y puede ser tipo una crónica en donde uno dice, bueno, salí de mi casa, caminé unas 10 cuadras, me dirigí a mi escuela, llegué a mi escuela, saludé a mi profesor o profesora, ingresé al aula, vi a mis compañeros y listo. Eso es un relato, ¿no? Un relato bastante simple. Pero ¿qué es lo que tiene un cuento de diferente? Lo que sucede, lo que pasa es que en un cuento tú tienes la posibilidad de agregarle algunos elementos que no necesariamente son tan verídicos, ¿correcto? Claro, en un cuento uno tiene la posibilidad, de todas maneras, de agregarle cierto elemento de ficción. ¿A qué me refiero con elementos de ficción? Que tú puedes, sin lugar a dudas, ponerle algo imaginario. Tú puedes inventar muchos elementos imaginarios. De repente no todo es real.
De repente tú puedes decir, en el camino me caí a un precipicio o me caí a un hoyo muy, muy grande de un precipicio. Me caí a un hoyo muy grande y de pronto menos mal que cogí una soga y esta soga era muy, muy extensa y me ayudó a salir de ese hoyo porque sentí una fuerza muy fuerte que me impulsó para salir. Cuando volteé, de pronto vi que era una ráfaga de luz muy, muy potente y cuando me di cuenta, era un animal que empezó a volar, a volar, a volar y se parecía a un unicornio. La invención de un cuento es infinita, porque ¿dónde está? Aquí, en la imaginación. Es uno de los recursos básicos que tú puedes tener. Entonces, si te das cuenta, el relato que es salir de mi casa, llegar al colegio, llegar a la institución educativa, ya no es lo mismo cuando le agregas ciertos elementos, ¿no? Ciertas circunstancias que tú te puedes imaginar. Y eso es lo que tiene un cuento. Tiene la posibilidad de agregarle otras cosas, tiene la posibilidad de agregarles ciertos elementos que pueden ser de todas maneras de ficción. A esto le denominamos ficción, porque no es real, porque no existe, porque solamente está en tu cabecita. Y lo que tú intentas hacer es que la gente que te escuche o la gente que te lea, mejor, ya, ojo que también hay audiolibros, la gente que te escuche o la gente que te lea, tú la debes llevar al mismo sentido. Así como tú te imaginaste eso, ellos deben de imaginarse lo mismo, ¿correcto? ¿O será que de verdad existían los tres cerditos, ¿no? ¿Será que de repente sí existió Blancanieves? Mm, Bien, a nosotros, de verdad que cuando hemos leído los cuentos, sin lugar a dudas nos hemos metido a esa idea, ¿no? Nos hemos incorporado a esa idea y hemos pues encontrado una salida tal vez muy real, ¿no? Yo le creo todo. Cuando yo leo Los Tres Cerditos, yo creo que de verdad construyeron su casita, yo creo que de verdad hubo un lobo, pero si te das cuenta son personajes que han sido creados con algunas apariencias o algunos comportamientos humanos, ¿verdad? Me vas a decir que un lobo habla, ¿no? No, ¿verdad? A eso me refiero. La construcción de un cuento depende muchísimo de lo que tú quieras demostrar, de lo que tú quieras mostrar, de todas maneras, ¿no? Porque ahí va a estar lo interesante, ahí va a estar lo importante. Dentro de lo que tú quieres crear, está aquí en la imaginación. Y eso en realidad es lo que te permite el cuento. Realidad, ficción. Realidad o algo impensado, irreal. ¿De cuándo acá nos imaginaríamos, pues, que de pronto realmente existe una caperucita, una niña, ¿correcto? Y que se va a encontrar un lobo y que va a hablar con el lobo? ¿Te das cuenta hasta qué punto podemos llegar con el cuento? Podemos darle muchas ideas. El ambiente que tú crees, ¿no? Toda esa atmósfera depende de ustedes. Tú puedes hacer algo impensado, pero lo interesante, lo importante es que a quien lo lea lo tienes que llevar a ese mundo. Si yo creo un nuevo mundo, de repente me imagino un nuevo mundo y empiezo a escribir y empiezo a dar detalles, de pronto lo más importante o lo importante será seguramente que yo tengo que hacer saber a los que me leen que eso es real. No, Anthony, no es real. Si es real y tú tienes que saber que es así. Si yo hago saber eso a las personas que realmente leen un cuento, hemos llegado al objetivo. Y además, un cuento también siempre tiene un mensaje. Claro, no es como una fábula que tiene una moraleja, ¿verdad? Es uno de los tantos textos narrativos que tienden a dejar un mensaje, pero más que un mensaje, una moraleja, ¿correcto? Porque ayuda a aprender sobre algo o alguien, ¿no? No es como una fábula, ¿verdad? Pero el cuento sí te permite dejar un pequeño mensaje, ¿no? Un mensaje de bondad, de solidaridad,
de honestidad, de repente de maldad, porque ha pasado algo feo. Depende de ustedes cómo lo quieren centrar. Miren, vamos a leer rápidamente, yo les voy a ayudar. La verdad que me encantaría, de todas maneras, siempre verlos. Ya dentro de poco, seguro, estos talleres van a tener que ser presenciales y entiendo que va a ser así y va a ser interesantísimo ahora sí poder estar frente a un público ya después de toda esta pandemia que poco a poco va saliendo, así que va despidiéndose de nosotros, pero sobre todo hay que cuidarnos en estos momentos. Miren, vamos a hablar de uno de los cuentos, un resumen, obviamente, de los cuentos más interesantes que ha podido dar la literatura. Por ejemplo, La vaca, que tiene un mensaje muy profundo, ¿ah? Un mensaje muy profundo. Yo les recomiendo que lean este cuento, La vaca, porque les va a dejar de todas maneras una reflexión, ¿no? Desde niños, jóvenes y adultos, siempre nos va a dejar una reflexión. Dice así, dice, ¿ah? Vamos a empezar a leer. ¿Correcto? Eh, dice así. Un maestro paseaba con su discípulo cuando, de repente, vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió visitarlo. Durante la caminata, le comentó a su discípulo que era muy importante realizar visitas, conocer personas y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que te brinda la vida. Llegó al lugar y constató la pobreza del sitio. Allí vivía una pareja y sus 3 hijos. La casa era de madera, todos iban descalzos y sus ropas estaban sucias y rasgadas. Si te das cuenta, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, cuando uno empieza a redactar un cuento, lo que siempre tiene que hacer es mucha descripción. Descríbeme el ambiente, descríbeme lo que quieres plasmarnos, descríbenos todo eso, porque de esa manera va a ser importante para todos nosotros conocer qué es lo que tú quieres mencionar dentro del cuento. Entonces, miren, tenemos un maestro, ¿no? Tenemos un discípulo también. Mira, mira dónde estamos, ¿ah? Tenemos una pareja, tenemos 3 niños, tenemos una situación y tenemos en un lugar, ¿no? De pronto alejado, ¿correcto? Con una apariencia muy pobre. Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Y miren, dicen, entonces se aproximó el padre de familia y le preguntó, ¿no? En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni comercio posible. ¿Cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí? Le preguntó obviamente el discípulo, ¿no? Y el señor le respondió, ah, amigo mío, nosotros tenemos una vaca que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte de la leche la vendemos o cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Con la otra parte hacemos queso, yogur y demás para nuestro consumo. Así es como sobrevivimos. El maestro agradeció la información y contempló el lugar por un momento. Luego se despidió y se fue. En medio del camino se dirigió a su discípulo y le ordenó. Miren, ah, ya se van, ya se va. Se va el maestro y se va el discípulo. ¿Sabes qué? Coge la vaca de esta familia, llévala a aquel precipicio y empújala al barranco. Miren qué malo, ¿no? Qué malo, la verdad. Qué malo, ¿no? Y le dijo eso, ¿no? Esta familia muy pobre, imagínense, iba a perder su vaca. De esta forma, empujó a la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria del discípulo durante años, ¿no? Durante años. Un día, el discípulo, agobiado por la culpa de haber matado a la vaca, ya la había matado, decidió visitar a aquella pobre familia para contarles todo lo que sucedió, pedirles perdón y ayudarles en lo posible. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy cambiado. Ya no se veía un hastío de pobreza. Todo lo contrario, pues los árboles estaban floridos, todo estaba muy limpio, y no había una vieja casa de madera, sino sino un enorme de piedra, con todo tipo de lujos. Imagínense la familia que era pobre, ¿no? ¿No? Ya no había una vieja casa de madera, sino un enorme de piedra con todo tipo de lujos. Incluso los niños que estaban antes tristes y vestían ropas muy sucias y rotas, ahora estaban alegres.
y llevaban prendas muy finas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se ganaron la tinta? Wow. No, no, no creo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver. El discípulo se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir, por lo que aceleró el paso. Al llegar a su destino, fue recibido por un señor muy simpático, ¿no? Miren, ¿ah? El discípulo preguntó por la familia que vivía allí hace unos 3 o 4 años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el discípulo entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hace años atrás con su maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaca, ¿qué hizo para mejorar este lugar y cambiar su vida de una manera tan increíble? El señor entusiasmado le preguntó, perdón, le respondió, nosotros teníamos una vaca, ¿verdad? Que se cayó por el precipicio y murió. Claro, el señor no sabía que le habían aventado su vaca. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que usted puede ver ahora mismo, ¿no? Ujú. Gran mensaje, ¿verdad? Y he leído este pequeño resumen del cuento de la vaca, que como les decía, les recomiendo que puedan leerlo, porque esto es solo el resumen, hay una extensión de esto, eh, porque ustedes se dan cuenta que hay muchos puntos aquí para tratar, ¿no? En un cuento. En principio no es lo clásico, ¿ah? Si tú te das cuenta, no es había una vez, no, no, érase una vez, está, de arranque, inicia con un maestro, un joven, un niño, estaba un animal en el bosque, porque uno puede comenzar así, ¿no? Claro, lo tradicional siempre nos han dicho había una vez, érase una vez, pero esa es una forma de contar tal vez muy tradicional, pero sepamos algo, ¿no? El cuento te da la oportunidad que tú relates con ficción, si deseas, porque hay que saber pues que tal vez las historias no son 100% reales, pero sí basadas en algo. Porque si uno se pregunta, claro, ya sé de dónde va este cuento, profesor, ¿no? ¿Cuántas familias hemos visto que son muy pobres y que de pronto salen adelante? Ajá, ajá. Esa puede ser tu inspiración para contar un cuento de esta manera, por ejemplo. Tú vas por la calle, tú vas por la calle y ya que estamos en este Expo Agua, pueden salir diversas ideas que creo que lo han realizado para este concurso también que han hecho de cuentos. Diversas ideas. Tú puedes ver a la gente regando y no necesariamente regando, sino dejando la manguera, ¿no? En su parquecito, ¿no? Y se van, se meten a su casa y se quedan ahí. Y tú ves cómo abunda y abunda, abunda el uso excesivo, ¿no? Excesivo del agua. Y tú dices, Las plantitas no necesitan estar ahogadas, ¿no? ¿Por qué la gente deja así? Y ¡pum! Te puede dar una idea. Mm, hagamos un cuento en base a esto, ¿no? Digamos que lo voy a llamar el maltrato hacia las plantas. ¿Y qué tal si a ti se te ocurre, por casualidades de la vida, darle un nombre a los arbolitos que ves por ahí? Y de repente tú dices, yo quiero que sean, que tomen vida, ¿no? Yo quiero que tomen vida. Yo quiero que se quejen. Yo quiero que se quejen de este maltrato, porque ellos necesitan un poco de agua, pero no de en demasía, no tanto. Entonces yo quiero que entre los árboles hablen. Oye, Anthony, ¿tú estás loco? No, no estoy loco, porque al final nunca las plantas se han quejado, nunca los árboles se han quejado. Sería una excelente oportunidad para que la gente sepa de pronto cómo es que se siente tal vez eh, un ser viviente. Estamos hablando, estamos hablando de, de, de esas plantitas que finalmente apoyan muchísimo, ¿no?
a nuestra vida. Imagínense, si no tuviéramos plantas, árboles, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo podríamos respirar? ¿No? En principio, eso, ¿no? ¿Cómo podríamos respirar? ¿No? Si no se genera todo este proceso que realizan las plantas para que nosotros finalmente tengamos aire puro. Imagínense, y te volverías así, ¿no? Voy a empezar de esa manera, ¿no? Que ellos reclamen, que ellos digan, los árboles se quejen, ¿no? Pero esa es la manera de imaginarnos. Porque en todo cuento, y como este que te deja un mensaje, por supuesto, de que no siempre, ¿no? Finalmente, no siempre vamos a depender de algo, o si estamos muy pegados a esa monotonía, si estamos muy pegados a, por ejemplo, a un espacio siempre fijo, y salir de esa zona de confort, ¿ya? Esa zona confortable es como que ustedes le digan, ¿no? Están siempre jugando fútbol en una canchita. Siempre, siempre, 1, 2, 3 años, 4 años, y a ti te dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar. No, 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 mamá, no, no, no. Nos vamos a mudar. Y eso significa que vas a tener que buscar nuevos amiguitos y jugar en otra parte. ¿Te das cuenta de que a ti te choca? A ustedes les puede poco sentirse mal porque van a dejar a sus amigos, porque van a dejar de jugar por ahí, pero a veces estos cambios pueden ser para bien. De repente te vas a un lugar mucho mejor, una cancha más amplia, amigos más, de repente una cantidad más amplia de amigos. Y tú dices, oye, no, estaba tan acostumbrado a eso que no veía que podía existir algo más. Eso es lo que pasa en La Vaca, ¿no? Eso es lo que pasa en este cuento, ¿no? Que en un principio esta familia muy pobre sentía que no podía, ¿no? O sea, estaba muy acostumbrada, si la leche me da queso, si la leche me da este recurso, etcétera, ¿para qué pedir más a la vida? Estoy tranquilo así. Y cuando pasa esta forma negativa, ¿no? Porque hay que saber que lo que hace finalmente, lo que hace este, este señorío eh, con, con su, con su pupilo, con su discípulo, es que finalmente le digan, bota esa vaca, ¿no? Quería saber qué iba a pasar, pero eso era una maldad. Él nunca iba a suponer que después de 4 años, ¿no? Iba a regresar y ver un cambio para bien. De repente él hubiera querido regresar y ver, ja, 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 reírse en la cara de esa familia pobre. Pero la familia encontró otras vías para poder subsistir, ¿de acuerdo? Para poder vivir. Y eso le fue mucho mejor, imagínense, ¿no? ¿Quién iba a pensar que matando a la vaca, de pronto la familia se iba a superar? Este es un tema de superación, obviamente, ¿no? De superación. A veces te dicen, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de colegio, hijo, ¿no? No, mamá, por favor, mis amigos, mi profesora, mi profesor, te voy a cambiar de colegio. Tú dices, no, no, va a ser lo peor, ya no voy a poder estudiar bien, ya fue todo. Te creas todo un tema, ¿no? Pero finalmente sabes que a veces los cambios pueden ser de todas maneras, para un bien, de todas maneras para un bien. Y eso es lo que sucede también con este cuento La Vaca, ¿no? Ahora vamos bueno, importantísimo sería, no sé cuál es la posibilidad, parece que no existe mucha, de ya poder interrelacionar con ustedes, ¿de acuerdo? Pero siempre pregúntense eso, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de los personajes, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales acciones? Acá tenemos personajes muy fijos, ¿no? Por ejemplo, la acción del discípulo, la familia misma, este malote que mandó a matar a la vaca, las acciones principales, por supuesto, ¿no? Una de las acciones principales fue la muerte de la vaca, ¿no? ¿Correcto? Y después ya otra de las acciones fue la mejoría que tuvo la familia. Los escenarios. Acá no han descrito muchos escenarios, pero si tú te das cuenta, son algunos elementos que debo de tomar, digamos, como principales para realizar un cuento. Los escenarios. ¿Qué significa un escenario? Es decir, ¿dónde se realiza
o dónde está ubicado tu cuento. Yo puedo decir en mi casa, yo puedo decir en el parque, yo puedo decir en un mundo diferente. En este mundo, por ejemplo, no existen los autos. Quiero inventar un mundo así. Quiero inventar un mundo donde no existe ninguna persona mala. Quiero inventar un mundo donde solamente existe una familia y está lleno de animales, brincando, andando por ahí. Oye, los escenarios que ustedes le pueden dar son infinitos, no necesariamente reales, ¿de acuerdo? No necesariamente reales, también pueden ser ficticios. ¿En qué época se desarrolló? Si estamos hablando de discípulos, ¿no? De discípulos, de todas maneras, retrocedemos a la época medieval, más o menos, ¿no? Y miren, estamos retrocediendo bastante, ¿no? Porque lo que tú te podrías imaginar es una familia que vive pues en una casita muy pobre, entonces de repente en una colina y te vas imaginando, imaginando. Si en el cuento no te lo dicen, es porque dentro de él van a ir describiéndote poco a poco. Y eso es lo que también se quiere cuando ustedes realizan un cuento, ¿no? Que vayan describiendo, describiendo, describiendo poco a poco para conocer dónde estamos. Porque tú no solamente tienes que comenzar diciendo, Juanito y Pepito vivían, digamos, en un bosque, ¿no? Y era una casa muy bonita de madera, ¿no? Y alrededor había un lago y estaba lleno de frondosos árboles, ¿no? Frondosos árboles y siempre estaban habitando por ahí algunos animales de este bosque, que eran muy buenos con la familia de repente, que no les hacían daño. Entonces, si tú te vas dando cuenta, poco a poco nos llevas a imaginar dónde estamos. Porque si tú dices, Juanito y Pepito vivían en una casa, y tú sigues hablando, ¿no? Y sigues escribiendo. Después de ello vino su prima o vino su familia a visitarlos, comieron en la mesa, en un comedor muy pequeño, pero bastante cómodo. Entonces, si tú nos dices eso, ya me mandaste a otro lugar, a la sala, al comedor, pero no terminaste de decirme dónde estamos ubicados. Por eso es siempre importante que en tus primeros párrafos para contar algo, siempre describas muchísimo dónde estamos. No te digo que digas, no, estamos en un centro comercial, este tiene 3 pisos, hay una escalera, hay 10 escaleras eléctricas, hay 124 stands. No, no, eso no es bueno. Me refiero a que cuando vas contando la historia, poco a poco vamos conociendo el lugar. No necesariamente una lista de cosas, no. Como te decía, si tienes 2, 3 personajes, mientras ellos van avanzando, ¿no? De repente tú dices, Juanito y Pepito salieron de la casa y caminaron como siempre por el bosque. Cerca de allí había un gran lago. Si te das cuenta, yo sigo escribiendo, sigo relatando y sigo contando lo que yo me imagino cómo es. Por eso a veces es importante hasta primero dibujar cómo quieres que sea tu historia, ¿no? Dibujar los personajes, dibujar el ambiente, los escenarios, para que tú cuando vayas contando la historia sepas por dónde o qué cosa describir, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa vas a describir? Pero no siempre en una lista, ¿no? Juanito y Pepito vivían en una casa. Esta casa era de madera. Esta casa tenía 3 pisos. Esta casa contaba con un comedor, una cocina y solamente un baño. No, eso no, porque no te están mandando a describir algo exactamente, ¿no? Tú tienes que contarnos, relatarnos una historia, ¿de acuerdo? Y de esa manera, siempre cuando redactes, ¿no? Cuando escribas un cuento, siempre tienes que hacerlo desde varias perspectivas. Como si tú fueras el personaje, por ejemplo, en primera persona, yo puedo decir, caminé, o sea, yo caminé por un sendero muy, muy oscuro hasta que me encontré a otro amigo. Ahí lo estoy redactando en primera persona. Yo, yo. Pero también puedes hacer una redacción, ¿no? A nivel de narrador, como si tú fueras el narrador, que tú conoces a todo el mundo, a todos los personajes.
¿no? A todos los personajes y vas contando de esta manera, ¿no? Eh, Juanito y Pepito caminaron, o sea, yo sé porque yo los he visto, caminaron por alrededor de una playa, ¿no? O por a la orilla de la playa, caminaron por la orilla de la playa miles de kilómetros, kilómetros. O sea, yo te estoy diciendo qué han hecho mis personajes. Esa es otra forma de contar también, ¿de acuerdo? Pero siempre vamos a encontrar, como les decía, personajes, escenarios, acciones, una época, por supuesto. Lo más seguro es que ustedes trasladen todo esto a una época actual, ¿no? Porque es la que más conocen. Porque si yo te digo, a ver, escríbeme algo de la época de los 80 y los 70, ¿no? Te vuelves loco y dices, no sé, porque nunca escribí, nunca vi algo así, porque yo nací en el, no sé, pues en los 2000 de repente, no sé de qué me estás hablando, no sé qué pasaba en 1970, bueno, 1980, no sé, claro, podrías preguntar, pero se te hace más complicado, ¿te das cuenta? Sin embargo, si ustedes tratan de llevar algún cuento a esta época que ustedes sí han vivido, entonces va a ser mucho más fácil. Y siempre tiene que haber un conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Un conflicto tiene que ver con un problema. Un problema. ¿Cuál es un problema? Ahorita se me cae un vaso. ¿Hay un problema, sí o no? Hay un problema, ¿no? Porque seguramente tu papá, tu mamá te va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ese es un conflicto. Encontrar un problema. Pero dentro de esa problemática, uno siempre tiene que buscarle salidas, ¿no? ¿Cómo voy a contestar? ¿Me echaré la culpa? ¿Diré que ha sido un accidente? ¿Diré que ha sido el perrito? Hay varias salidas, ¿te das cuenta? Para poder enfrentarte a un conflicto, ¿no? El conflicto tuyo puede ser, saqué una mala nota en matemática, ¿no? ¿Cómo le digo a mi mamá o a mi papá? ¿Le miento? Ah, ¿Le digo la verdad y le digo que voy a estudiar más? Y si le cuento la verdad y con eso me quita horas de entretenimiento y ya no puedo salir a jugar con mis amigos, te das cuenta que entra todo un conflicto en tu persona para saber qué decir. Y es que ese es un problema, pero tenemos que afrontarlo y saber qué es lo que vamos o cuáles van a ser nuestras salidas. Lo mejor es siempre, obviamente, eh, reconocer el error y saber que tienes que mejorar. Eso va a ser lo mejor. Y dentro de estos elementos que ya les he estado comentando, miren cuántos elementos están para realizar una trama. Una trama es un argumento es lo que se desarrolla en un cuento, para que tengas una idea, ¿no? Para que tengas una idea. Más o menos la trama de los tres cerditos es que ellos finalmente construyeron sus casitas, ¿no? Para protegerse del mundo y para protegerse sobre todo del lobo. Esa es la trama, ¿no? Esa es la trama. La construcción de sus casitas, algunos de diferentes materiales, a algunos les sirvió más porque fue materiales más sólidos, como los ladrillos, y a otros no tan bien, ¿verdad? Cuando vino el lobo, pf, desapareció las dos primeras casas y se quedó todavía soplando en una tercera donde no pudo, ¿no? Esa es la gran trama de todo el cuento. Ese es lo más importante. ¿De qué trata todo esto? Esa es la trama. Y dentro de la trama y todo el cuento van a existir diversos elementos, como por ejemplo los personajes, que ya hemos hablado de los personajes y vamos a recordarlos un rato más, las acciones que pasan, los escenarios que yo te estaba diciendo, cómo enfrentarte a escenarios, el tiempo, puede ser actual, el conflicto, ese problemita que va a tener que resolverse durante todo el cuento. Y algunas recomendaciones o el mensaje. Puede haber un mensaje, obviamente. Puede haber un mensaje dentro de un cuento. Eso es lo mejor. Y como estructura, digamos, cómo empiezo a realizar un cuento. Dense cuenta, dense cuenta, ¿no? Deben tener en cuenta que la realización de este producto siempre tiene un inicio. Un inicio como todo, como toda redacción, como toda escritura,
Y en ese inicio yo les recomiendo algo. Siempre partan con el objetivo de conocer un poquito más a tus personajes. No te digo que agarres y pongas, ¿no? Anthony era una persona de tanta edad, de tanto, medía tanto, su peso era tanto, era del signo tal, ¿no? Le gustaba enseñar. No, no tanto así, no una relación de varias cosas, sino más bien que poco a poco ustedes nos vayan contando. Anthony una vez se levantó muy temprano porque sabía que tenía que dirigirse a un taller muy interesante de Expo Agua, de la SUNAS, que normalmente realizan esto de forma anual y realizan esta feria con el objetivo. Entonces tú vas describiendo y contándonos poco a poco. Y para saber cómo era Anthony, también tú nos podrías decir, él estaba muy feliz, él estaba contento porque iba a presentar algo que le fascina muchísimo, que son la redacción de cuentos y otros materiales. Entonces, entonces, tú vas conociendo un poquito más a los personajes. Y eso es lo que yo les recomiendo en el inicio. Hay que establecer los personajes, hay que ir contando los escenarios, porque yo te podría decir, él estaba en su casa, muy tranquilo, una casa regular, no tan pequeña ni tan grande, mediana, una casa mediana. Entonces, tú ya te vas imaginando cómo era Anthony, cómo era su casa y, y tal vez quiénes más participaban, ¿no? Si estaban por ahí amigos, familiares, etcétera. Entonces, en el inicio siempre es bueno eso. Y en el inicio también es muy importante ya conocer el conflicto, el problema. Ahora, hay tipos de inicio, ¿no? Pero no vamos a entrar mucho en detalle en eso porque es algo más complejo, ¿no? Porque a veces uno normalmente inicia un cuento, eh, obviamente, ¿no? Desde lo habitual, inicio, nudo de desarrollo, pero a veces yo quiero partir desde la mitad o a veces quiero partir desde el final. Hay muchas películas que seguramente ustedes han visto que comienzan desde el final. ¿Qué? Sí, hay algunas películas que, por ejemplo, el gran desenlace es, digamos, la muerte de un compañero, ¿no? Con eso termina la película, normalmente. Pero si tú eres un escritor o un guionista, vas a arrancar de atrás para adelante. Es decir, quiero que arranque con la pérdida de una persona. Entonces dices, ¿desde ahí de verdad? Sí, desde ahí quiero que inicie y después ya voy a ir comentando todo. Entonces, las formas de iniciar son diferentes, pero lo importante es que tú nos vayas describiendo un poquito más quiénes son los que participan, ¿no? Los personajes, el ambiente, los escenarios, ¿no? Poco a poco nos vas contando la trama, ¿ya? ¿Por qué estamos aquí? De repente lo más importante para ti es demostrar por qué hay que cuidar el agua. O de repente tú te imaginas dos personitas que normalmente dejaban los caños abiertos en su casa, dejaban la ducha abierta eh, y dejaban que corra el agua. Entonces tú dices, eran dos personas muy descuidadas, muy desalineadas. Ellos paraban de aquí para allá por su trabajo constante. De repente eran personas pues que no tenían muchos recursos, pero sin embargo tampoco se preocupaban demasiado por el cuidado del agua, ¿no? Cuando se lavaba, alguno se olvidaba de cerrar el caño y se iba y veía televisión, y de pronto se echaba a dormir y dejaba abierto el caño muchos días tal vez, o todo un día, o toda la noche. Entonces, si tú te das cuenta, no estamos hablando mucho de los personajes, pero ya los estamos conociendo poco a poco, ¿no? Tú puedes rápidamente decir, son muy descuidados, no les importa el recurso del agua, solamente se preocupan en ellos, de repente ni se saludan en casa, de repente nunca se reúnen para conversar del día a día, ¿correcto? Entonces, siempre cuando arranquemos hay que ver cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Y ahí es donde van a estar o van a entrar a tallar tus personajes. Bueno, y en el desarrollo seguiríamos contando, obviamente, seguiríamos contando.
Si el problema es que estos dos personajes normalmente suelen dejar el agua, se despreocupan, cada uno vive su vida, su momento, cada uno se va a trabajar, a estudiar, etcétera. Cuando llegan a casa nuevamente, ni siquiera se saludan, cada uno se va a su cuarto, a la historia personal que tiene que resolver cada uno. Entonces tú vas contando, ¿no? Hasta que un día, ¿no? Y vas con el desarrollo, porque en el desarrollo sabes que vas a encontrar el clímax. El clímax es como la situación, ¡pum! ¡Pum! La situación más puntual, ¿no? La situación más inesperada o más importante. Porque de pronto, llega una visita que cambia la vida de esta familia. De pronto llega una visita y les empieza a contar lo importante que es el agua para nosotros. Les empieza a cambiar los hábitos, ¿no? Les empieza a decir, oye, ¿por qué dejas abierto? Tú sabes la cantidad que estamos gastando y el daño que le haces a la naturaleza y a los seres humanos también, pues en general, porque el agua no solamente es para ti, es para todos. No, yo la pago, te podría decir el otro que le respondió al nuevo personaje, ¿no? Un familiar que ha llegado y que conoce mucho de esto. ¿Te das cuenta? Entonces, puede haber un clímax así, ¿no? Un clímax impactante que va a cambiar la vida de estas personas, así como fue lo de la vaca, ¿no? Claro, no es que llegó alguien, es que se fue en ese caso, ¿no? Alguien se fue, que era la vaca, ¿no? Pero en este caso alguien puede llegar a cambiarnos. Eso como tanto podría pasar, ¿no? A mí se me ocurre de pronto ello, a mí se me ocurre que tal vez podrías imaginarte, ¿no? De pronto a personas que están en la calle, ¿no? Que están en la calle y ven tal vez un, un desagüe que se sigue malogrando y se malogra y sigue saliendo el agua y nadie hace nada, ni siquiera el municipio, ni siquiera las mismas personas ayudan y simplemente se han acostumbrado a que se salga, ¿no? El desagüe de repente y tú ves que ocasiona muchos accidentes y tú ves que ocasiona digamos, muchos problemas al momento de respirar y pasar por ahí. Entonces, van naciendo en ti diferentes ideas para que de todas maneras, ya sabes, en un inicio nos cuentes qué está pasando con los personajes, dónde se están desarrollando, ¿no? En el desarrollo nos cuentes lo puntual, lo que va a cambiar la vida, lo que va a ser así el punto clave, el clímax. Y en el desenlace, obviamente, tú podrías siempre, casi siempre terminamos con un final feliz, ¿no? Un final bueno, un final adecuado, un mensaje, ¿no? Pero puede que no todo siempre sea así. Un cuento también te da la oportunidad que el final, el desenlace, tenga tal vez una situación no tan buena, no tan buena, ¿no? Que de pronto dentro de esa familia, ¿te acuerdas que les está más o menos imaginándonos la familia? Dentro de esa familia, eh, alguno de los jóvenes, le pase algo tal vez, ¿no? Se vaya de la casa o qué sé yo, o tenga que viajar por X motivos. Entonces, no siempre va a ser tal vez un final feliz, ¿no? De repente él se va porque estaba en desacuerdo con su familia, que no le hacía caso, entonces él se va de la casa, se va de la casa. Y la familia empieza a reflexionar por qué no hicieron caso a todas estas buenas costumbres o buenos hábitos que había traído el nuevo familiar. Y por culpa de no hacer caso, uno de sus hijos se fue, imagínate, ¿no? Entonces, es un final tal vez no tan bueno, no tan bonito, ¿no? Pero que al menos te deja también una reflexión, porque dices, mira, mira lo que pasó, ¿no? Mira lo que pasó. Y por culpa de no hacer caso a todo lo que el buen familiar les había dicho, mire cómo terminó todo. Eso también te trae un mensaje, si te das cuenta, ¿no? Por eso hay que tener muy, muy presente a los personajes, muy presente a cómo elaborar nuestros personajes. No solamente a nivel de características físicas, sino también
hasta emotivas, hasta muy personales, ¿no? Sabemos muy bien que existen personajes principales, ¿no? Secundarios, hay que ver la apariencia, hay que ver cómo son, si son muy molestos, si son muy amenos, si son muy amigables, eh, si suelen enojarse muy rápido, ¿no? Hay que ver también cómo es la personalidad, ¿de acuerdo? Cómo es la actitud también frente a los diversos comportamientos que ellos tienen. Y yo te había hablado del conflicto, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el conflicto porque será una herramienta válida para saber 4 puntos, ¿no? El conflicto tiene una motivación, una acción como conflicto en sí y los temas, ¿no? Y como tal, siempre en esta motivación lo que va a pasar es, a ver, ¿cómo sería una motivación, no? ¿Cómo sería una motivación? De repente en el caso de la vaca, ¿no? Que hemos leído al inicio, ¿no? En el caso de la vaca, por ejemplo, la motivación es de todas formas em, continuar una vida, ¿no? Querer salir adelante pese a que ya no tuvieron la vaca. Esa es la motivación. ¿Cuál es la acción? Empezaron a buscar otras formas de trabajo. Ya no solamente dependían de la vaca. ¿Cuál fue el conflicto? Justamente la pérdida, ¿no? La muerte de la vaca, que te dio paso a todo lo demás. ¿Te das cuenta? Siempre hay que encontrarle un punto de conflicto cuando ustedes estén realizando un cuento, ¿no? Y algunas recomendaciones. En realidad, nosotros siempre deberíamos estar leyendo cuentos, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, porque nos ayuda a imaginarnos mucho más, no solamente los cuentos clásicos, ¿no? Sino también unos cuentos diferentes tal vez, ¿no? Si ustedes tal vez han leído El gato negro, ¿no? De repente, ¿no? Si ustedes empiezan a leer La vaca, ¿no? Van a ver que es una idea muy diferente a lo clásico, ¿de acuerdo? Porque trae un mensaje mucho más profundo, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con nuestra realidad, tal vez, ¿no? Tiene que ver muchísimo con nuestra realidad. Entonces, eso es lo interesante. Cuando ustedes se propongan realizar un cuento, siempre enfóquense en dibujar primero cómo serían sus personajes, dónde estarían realizándose todo, ¿no? Para que sepas que vas a hablarnos de un bosque o vas a hablarnos de una casita, que vas a hablarnos de un parque, que vas a hablarnos de un departamento, de un centro comercial, donde ustedes nos quieran ubicar, de un mundo X. ¿Por qué no? Si finalmente es tu cuento y tú tienes la oportunidad y la potestad de recrear todo lo que quieras, ¿no? Siempre hay que describir muchísimo, chicos. Siempre, siempre, siempre. Es lo más importante tal vez dentro de los cuentos, la narración. ¿Ya? Dentro de la narración está la descripción, obviamente. Pero para eso hay que saber muy bien qué es lo que quiero describir. Voy a describir a mi personaje que es alto, que es ojos marrones, que tiene siempre una ropa formal, o más bien voy a ir contando cómo es él. Ah, puede ser, ¿no? Tú vas contando. Porque él estaba caminando una vez por la acera de un parque, ¿no? Y él caminaba, caminaba hasta que se encontró a uno de sus amigos de antaño, pero él trató de alejarse porque no quería hablarle a nadie. Ah, ¿no me estás diciendo ahí que él es algo apartado de la sociedad, que no le gusta relacionarse? Simplemente con ese dato tú me dices cómo es él, su personalidad. No necesitas decirme que él es malo. Con alguna acción yo voy a reconocer que esta persona es mala, así como fue el jefe, ¿no? Que mandó a matar a la vaca. Yo nunca te dije él es malo. En el cuento relatan que esta personita mandó a matar a una vaca. Entonces tiene algunas acciones que normalmente decimos, ah, esta persona es muy mala, ¿no? Muy mala. Usar leyes de narración, hacer creer que es verdad. Así ustedes me cuenten algo con unicornios, que actualmente hay dinosaurios, que hay muertos vivientes, no sé, cualquier otra cosa, ustedes tienen que hacernos creer que es verdad. Describirnos todo, 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 cómo es el mundo que tú quieres contarnos, ¿no? De repente, cuando empecemos a escribir algo del agua, eh, ustedes se encuentran en el 2050, 2060.
Y tú empiezas a decir, ¿no? En este ambiente estaba Juanito. Juanito caminaba y caminaba y llevaba días y días sin beber una sola agua, una sola gota de agua, hasta que a lo lejos, 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 empezó a ver que algo empezaba a sonar, ¿no? Eran los sonidos que normalmente salían de las gotas al caer al piso. Entonces él se acercó con mucha prisa, con mucha prisa. Estamos hablando de 2050, 2060. Era todo un ambiente desolado. En esa ciudad ya no encontrábamos a nadie más que a Juanito. Y él caminaba y corría, corría, corría. Cuando llegó, se dio cuenta que todo era un espejismo. Que hace más de 2 semanas el agua se había terminado en todo el mundo. Un poquito cruel, ¿no? Un poquito fuerte. Pero quién sabe, señores, hay que cuidar el recurso porque es uno de los recursos hídricos más valiosos que tiene el ser humano, ¿no? Pero eso te puede dar mil ideas. ¿Y para qué? Para hacer reflexionar, reflexionar a los que te lean, ¿no? Oye, cuida el agua. No es un recurso que tienes que estar jugando, ¿no? No hay que desperdiciarlo porque tú me vas a decir, ah, yo pago, yo hago del agua lo que a mí me interesa o me convenga. No, porque no es solamente tuyo, es del mundo. Y el mundo necesita que continúe siempre, o al menos por muchos años más, el recurso hídrico, ¿correcto? Y siempre es esto, ¿no, señores? Al momento de escribir, siempre tengan en cuenta mucho la descripción para que llegue a nosotros y de esta manera tenga muy bien eh, la utilización. Antes de terminar, y ya estamos justo en punto, antes de terminar, si ustedes desean, si ustedes desean, yo les voy a copiar por aquí, eh, yo les voy a copiar por aquí, por aquí les voy a copiar en el chat un Padlet en donde ustedes me pueden escribir, por ejemplo, el inicio, el inicio de un cuento relacionado al agua, ¿no? Relacionado a lo que hemos estado siempre viviendo con Sunaz, ¿no? Escríbanme un inicio, solamente un inicio de lo que ustedes se imaginen, sea en la actualidad, sea de acá a 50 años, relacionado a cómo aprender a usar responsablemente el agua potable. De lo que ustedes ven, imagínense otras cositas más, algunos elementos. Un párrafo para mí va a ser suficiente y yo les voy a poner en comentarios lo que podrían mejorar o cómo están y con mucho gusto voy a de repente durante estos minutos o en las próximas horas, yo les voy a estar comentando con mucha estima para que sepan bien cómo estamos redactando y qué tan creativos somos al momento de escribir un cuento. Así que, bueno, es todo de mi parte. Mi nombre es Anthony Javier Napa, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y encantado y muy gustoso de pertenecer o haber sido parte de este gran proyecto, de esta feria virtual que ha tenido pues Expo Agua Educativa gracias a la SUNAS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anthony, por tu presentación, por el taller que has brindado. Sin duda es muy importante tener la comunicación, contacto siempre con todos los presentes, participantes en esta Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Agradecer nuevamente a la Universidad César Vallejo, importante aliado estratégico que nos ha permitido siempre realizar diversas acciones y actividades conjuntas. Rescato siempre el mensaje final que brindas respecto al cuidado y uso responsable del agua, definitivamente, ¿no? Muchas veces creemos que porque estamos asumiendo un rol, un compromiso con el pago, quizás por ahí descuidamos la parte de nuestro deber, ¿no? Que es precisamente el cuidar y usar responsablemente este servicio. Pero es un mensaje que sí, ¿no? Forma parte de la autocrítica que cada uno de nosotros tiene para poder mejorar con la sociedad y la comunidad en general. En todo caso, reiterar el agradecimiento nuevamente a tu persona por este espacio importante, a la universidad también por permitir también una oportunidad y reiterar a todos los participantes
que continúen con las visitas a las diversas actividades, stands, acciones que venimos realizando desde el día de ayer y que continuarán hasta el 4 de diciembre de este año, para que puedan conocer las diversas experiencias en los ámbitos urbano, rural y de pequeña ciudad. Y no olvidar, claro que sí, que el día de hoy, a las 5 de la tarde, tenemos la ceremonia de premiación de los finalistas de nuestro 9º concurso escolar nacional, Buenas Prácticas para el Uso del Agua Potable. Muchas gracias nuevamente a todos los presentes. Anthony, estamos atentos en una nueva oportunidad. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Ya llegó con alegría.